Molina es licenciada en farmacia, dietista nutricionista, experta en divulgación, innovación y salud. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Lola. Muy bien aquí contigo. Muchas gracias por estar en esta entrevista orgánica. Estamos en el restaurante de Toni García, en Almería, que le damos las gracias por haber sido tan amable y dejarnos esta mañana todo para nosotras solas. Somos células, millones de células variadas, que se componen de materia, energía, movimiento e información. La energía se la damos con la alimentación, por lo que es vital que esa alimentación sea la mejor. Ana, tú estudiaste farmacia, pero ¿cómo se inició luego tu interés hacia la nutrición? Bueno, pues seguramente esto se remonte a mi infancia. El por qué empecé estudiando nutrición y antes de esto farmacia. Y es que, bueno, realmente en mi familia pues no tenía ningún sentido que yo estudiase farmacia porque no había ningún farmacéutico y en la carrera de farmacia, pues la mayoría, no todos, la mayoría pues son hijos de farmacéuticos. Sí. Y tampoco tenía prácticamente nadie de ciencia, es decir, una carrera muy poco práctica para mí. Pero bueno, así han sido un poco las elecciones en mi vida y no me ha ido mal. El caso es que a mí, desde pequeñita, me fascinaban las reacciones químicas que se daban en la vida y en la naturaleza. Pues yo siempre hacía lo que llamaba en mi casa las mezclaciones. Cuando era chiquitilla me ponía a mezclar pues la arena con el agua, hacía barro, las piedras, incluso cómo se disolvía el colacao en la leche, no sé, todo aquello que fuese química, las relaciones entre las personas, siempre me ha parecido un mundo fascinante también, es decir, la química de la vida, ¿no? Qué bonito. Sí, y luego también es verdad que me fascinaba, por otro lado, la fisiología humana, ¿no? El arte de curar que tiene el organismo humano. Y para mí, la carrera que más reunía un poco esos aspectos, pues era farmacia. Y era la que tenía pues un poquito de química, un poquito de fisiología, un poquito del arte de curar, ¿no? Y reunía todo esto. Entonces, a nivel romántico, era aquella carrera que más me parecía que podía reunir estos requisitos. Y la verdad es que fue una carrera fascinante, ¿no? Y te puedo decir que gracias a ella luego me ha derivado también en la nutrición, en la alimentación, incluso hasta en la innovación, ¿no? Todo ha sido una serie de decisiones que han ido todas encadenadas, ¿no? También, pues bueno, me interesaba mucho dentro de estas reacciones, la química de los alimentos, cómo reaccionaban en nuestro organismo, cómo impactaban en el peso, en la salud, en la enfermedad. Entonces, pues no pude dejar, años después, de estudiar también en nutrición y dietética. ¿Dónde estudiaste? ¿En Granada? Sí, en Granada estudié farmacia, la licenciatura de farmacia, y luego me fui a Inglaterra a trabajar. Y ya fue allí, después de llevar... Tu etapa inglesa. Sí. Y ya fue en mi etapa inglesa, fue gracias a esa etapa y mis años de farmacéutica allí los que me hicieron pues lanzarme a estudiar nutrición y dietética, que lo hice en Murcia, en la Facultad de San Antonio, en la Universidad de San Antonio de Murcia, en la Católica, porque ellos tenían un módulo que estaba muy bien, que era un módulo específico para farmacéuticos, que te convalidaban bastantes asignaturas y además lo podrías hacer a distancia. Entonces yo desde Inglaterra pues me desde iba... Inglaterra estudiaste en Murcia, sí. Nutrición. Sí. Bueno, ¿y tu etapa inglesa? ¿Cómo acabaste allí? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues la verdad es que fue muy buena, no me puedo quejar, aunque a lo mejor no era un destino que yo hubiera elegido en mi inicio. Luego también pues hice 2 años de Erasmus en Italia, que fueron fantásticos para mí. La gente que conocí allí, las experiencias cambiaron mi visión del mundo, de la manera de estudiar y todo, ¿no? Y es verdad que Inglaterra a lo mejor pues no estaba en mis top 10 países ideales para irme a trabajar, pero cuando terminé la carrera es cierto que Inglaterra pues brindaba posibilidades de trabajar bastante rápido, de aprender inglés y además pues ganando un buen sueldo que nunca se sabría si iba a poder volver a tener o no, ¿no? Porque aquí todo eso es un poco más incierto. Entonces, sin pensármelo tampoco demasiado, cogí y me fui. Estaba entre eso y una beca que me dieron para hacer un máster de nutrición en México DF, y al final pues decidí eso, totalmente, pues bueno, habrían sido vidas totalmente diferentes. Y me fui allí. Y entonces, en mi práctica de farmacéutica allí, que los farmacéuticos allí son
yo creo que bastante más útiles que aquí, porque allí nos escuchan mucho más a los farmacéuticos, damos más consejos farmacéuticos y él es como la primera línea de asistencia sanitaria, ¿no? Aquí recurrimos más al médico y luego cuando tenemos nuestros fármacos, pues nos vamos a la farmacia que nos los dispensen y nos den algún consejillo. Allí no. Allí te encuentras mal, vas a la farmacia y es el farmacéutico el que te dice, mira, pues vas a necesitar un antibiótico, mejor vete al médico, ¿no? O mira, no, con una pauta de X, pues seguramente te puedas estar mejor y si no estás mejor en X días, pues te vas al médico. Entonces ahí rebaja bastante la presión sanitaria también y es una estructura que yo considero que está bastante bien. Ahora bien, también, por supuesto, venía mucha gente del médico con sus recetas y demás. Y yo veía la cantidad que casi todas las prescripciones, las recetas que venían del médico ahí a la farmacia, pues venían casi todas con medicación para el colesterol, para la hipertensión, para la diabetes, para la depresión, eran sobre todo ese tipo de medicación. Y yo siempre le preguntaba, digo, bueno, ¿y el médico te ha puesto también alguna dieta? ¿Te ha sugerido que vaya a ver a algún especialista? ¿Te ha hablado de tu alimentación? No, directamente me ha puesto esta lista de medicamentos. Entonces veía a una persona que sabías, porque veía que comía mal, que te llegaba con una primera receta de una serie de medicamentos y que a los meses te volvía con otra serie de medicamentos añadidos para los efectos secundarios de la medicación y no habían arreglado lo básico que era su alimentación, su ejercicio físico, sus hábitos de vida, ¿no? Y yo decía, que tú lo veías clarísimo. Lo veía clarísimo, digo, yo ¿qué hago aquí, no? Yo tengo que intervenir en la base de todo esto que es la alimentación, ¿no? Y la alimentación en todos sus ámbitos, desde, bueno, ahora hablaremos más extensamente, sí, entiendo, sí, ¿no? Pero desde lo que come la persona, cómo le sienta, pero también cómo realiza sus elecciones alimentarias, ese ambiente obesogénico del que estamos rodeados, la industria alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy complejo y abarca mucho. Entonces dije, Bueno, ahí despertó esa inquietud, con esa sabiduría que supiste ver, y luego ya te viniste a Almería. ¿Y cómo conseguiste toda esa intención y conocimiento aportarlo luego al mundo laboral? Porque todo eso, que ahora nos vas a contar un poco más, ¿cómo lo pusiste en práctica? ¿Pudiste? Pude gracias a un sueño que nunca cumplí y que gracias a ese sueño que no cumplí me ha llevado a hacer tantas otras cosas que jamás me habría imaginado y que me han aportado tantísimo en mi carrera profesional y, por supuesto, personal. Para mí, el vínculo entre lo personal y lo profesional está muy unido por mi ética, por mis valores y por cómo yo soy, ¿no? Entonces, eso está muy unido. Y bueno, digamos que me vine, yo tenía un sueño y este sueño era pues montar una clínica. Yo descubrí también por esa época, me puse a investigar todo lo relacionado con la nutrición, ¿no? De repente el mundo empezó a fascinarme, me metí en la carrera, era una carrera bastante joven en el momento y a mí me faltaba, ¿no? Me faltaban, digamos, otra mira. La carrera era bastante lineal y yo necesitaba saber qué es lo que estaba pasando por los laterales de esa estructura, ¿no? Claro, entonces pues di con el ayuno, con las clínicas de ayuno, con las terapias de ayuno, como la restricción de alimentos. Fíjate, te estoy hablando hace 15 años, no estaba de moda el ayuno intermitente, ¿no? Sí, es que ahora está muy de moda. Y si quieres ya nos puede hablar de él también, que sé que eres experta en eso. Claro, ahora ya está de moda y ahora es cuando yo no quiero hablar. Bueno, pues ya no hablamos del ayuno intermitente. No, para nada, no, pero que hace 15 años fue cuando a mí me empezó a apasionarme esto. Hombre, por supuesto, me encanta hablar ahora de él, es mi tema favorito. Pero fue ese tema el que me llevó a querer explorar pues dónde y cómo sería el mejor sitio pues para montar esa clínica, que aún no he montado y no sé si se quedará en un sueño que me lleva a otras cosas o el día de mañana, quién sabe, ¿no? Entonces, pues ese sueño con una serie de circunstancias me llevó aquí, a Almería, a trabajar a Coespal. Fíjate que alejado de ese sueño, pero es verdad que también las personas que estaban en ese momento allí, vamos, perfectamente, Juan Colomina le encantó la idea, él también es un visionario y también le gusta mirar esta periferia, ¿no? de lo convencional y bueno, pues él me dijo, pues vente, que tenemos que vincular la salud con Almería, porque Almería ya sabía en aquellos entonces, ¿no? Que Almería era la cuna de la alimentación saludable y demás, y tampoco sabían ni cómo lo íbamos a hacer, pero tenía esa intuición, tenía también que era un buen camino el tuyo. Sí, buscamos una beca, una Torres Quevedo que pudiera financiar el proyecto, la conseguimos y
y me vine sin pensármelo tampoco mucho, porque yo creo que si me lo hubiera pensado a veces no me habría venido. O sea, yo jamás habría pensado que acabaría en Almería. Era una de esas cosas que después de viajar tanto decía, no, yo a Almería no vuelvo, ¿no? Pero como tenía un sueño y aquí veía una oportunidad, pues dije, bueno, vamos a intentarlo, siempre se puede cambiar. Y fíjate, todavía estoy aquí. En el 2011 me vine. Bueno, pero bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo has podido aplicar en Almería, en la agricultura, así en general o en particular en tus trabajos, como tú quieras? Sí, pues al final, desde Coespal, claro, empezamos a estudiar el potencial saludable que tenían las frutas y las hortalizas y cuál era el vínculo pues directo con la salud, con la enfermedad, etcétera. Entonces, dentro de este proyecto que habíamos pedido de estas Torres Quevedo, entraba a elaborar lo que en aquello entonces sería una guía pues para estudiar todas estas propiedades saludables de los alimentos y cómo se vinculaban con la nutrición, con la dietética, su impacto sobre la salud. Entonces, pues empezamos a analizar todo. O sea, analizamos todo lo que se cultivaba en este campo, ¿no? Llevándonos pues gratas sorpresas y viendo realmente que aquí estábamos cultivando una serie de medicamentos naturales fantásticos y no se estaba divulgando en el momento. Todo el mundo siempre ha sabido que las frutas y las hortalizas son saludables, pero realmente el sector nunca se había apoderado de ese discurso hasta que nosotros empezamos a estudiar, a investigar y decir, ostras, esto hay que mostrarlo al mundo, esto se tiene que saber. Entonces empezamos a hablar de exportar salud, que es una frase pues bueno que dijimos hace 10 años y que a día de hoy pues a mí me encanta cuando yo escucho a la gente decirla, ¿no? Porque es así. Y entonces pues bueno, eso fue lo que nos llevó un poco a ver también la potencia que tenía el sector agroalimentario en materia de salud, no solamente en materia de agricultura, pero que teníamos una gran labor por hacer, porque no solamente era analizar, sino que había tanto que se podía hacer pues desde el cultivo agronómico, los manejos agronómicos para potenciar esas vitaminas, esos minerales que podían tener las hortalizas, hasta cómo ellas, a través de ensayos clínicos, podían impactar directamente sobre la salud. Es decir, ahora el papel era, vale, vamos a demostrar que las frutas y las verduras son saludables, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero es que ahora es el momento de demostrarlo con argumentos, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra. Y que llegue también a la población, o sea, que se crea desde la producción y también en el consumo, ¿no? Claro. Por eso imagino que tú has hecho varias publicaciones, bueno, hiciste una publicación, un libro. Sí. ¿Qué importancia ha tenido esa publicación para ti? O bueno, otras publicaciones también que has hecho en revistas. Eso es clave también en este momento, ¿no? Que ya lo sabíais, que esto estaba ahí, pero ahora hay que conocerlo. Claro, fue muy importante porque esta guía de la que te hablo, que inicialmente era un proyecto para conseguir financiación para un trabajo, pues se convirtió en un libro de divulgación, porque al final descubrimos tantas cosas interesantes que consideramos que había que contarlas, ¿no? Era material suficiente y era necesario. Sí, entonces se plasmó en este libro Lo saludable de los alimentos, gracias a este trabajo durante 2-3 años con Cajamar con Coespal, y luego Publicaciones Cajamar fue quien lo culminó y nos lo acogió para su publicación, ¿no? Y su edición. Entonces, pues el libro resultó al final en una guía en la que no solamente contábamos pues todas estas propiedades de los alimentos, sino pues las diferentes enfermedades y cómo también alimentarse pues las diferentes enfermedades y demás, porque realmente la prevención, como decía anteriormente, es la base, ¿no? Y hay tantas enfermedades y tantos fallecimientos que a día de hoy siguen ocurriendo por causas de una mala alimentación, que es increíble. Se me viene a la cabeza un dato y que no quiero no decirlo porque a mí me impacta mucho, y es que cuando vino la pandemia pues tomamos una serie de medidas terribles, ¿no? Teníamos mucho miedo y dejamos hasta de tocarnos, ¿no? Es una cosa que nos ha llevado a hacer de todo tipo de acciones. En el 2020 los datos son 1,8 millones de fallecimientos ese año por culpa del COVID, ¿no? Que no digo que sean pocos, que un solo fallecimiento ya es terrible, ¿no? Pero en el mismo año más de 11 millones de fallecimientos en el mundo se debieron a hábitos
relacionados, o sea, se debieron a malos hábitos alimenticios, ¿no? Es una cifra escalofriante. En el mundo, la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cerebrovascular, que está relacionada directamente con hábitos de vida dependientes de nosotros, punto. Entonces, pues ahí es donde hay que actuar, ¿no? Sigue siendo todavía un problema y hay muchísimo por hacer. Por eso este tipo de libros, este tipo de publicaciones, este tipo de divulgación es fundamental para que esto pues no siga pasando. Bueno, y por eso te dieron un premio, sí, por esta divulgación. Por todo este trabajo. En la revista En Almería se llama. En Verde. En Verde es la revista Verde. Sí, es la revista de Ecoespal que tiene. Y ¿Hace 2 años? El año pasado. El año pasado. Sí, te premiaron por tu trabajo. Por este trabajo, sí, la verdad es que yo súper agradecida a ellos y se lo debo a ellos también, ¿no? Porque bueno, al final todo este trabajo luego continuó con Biosabor, donde creamos el primer departamento de I+D+I en nutrición y salud en el sector agroalimentario, también derivado de todo este trabajo que habíamos venido haciendo con la guía, con el libro, con Coespal, luego se continuó ahí, seguimos haciendo publicaciones, seguimos haciendo divulgación, entonces ya digamos que penetró en lo que es más la agricultura, ¿no? Y empezó a tener pues bastante impacto, repercusión, y yo creo que gracias a eso pues bueno, pues obtuvimos el premio, que también para mí sí, porque fantástico, ¿no? Haciendo lo que a mí más me gusta y es lo que yo creo. Fantástico, porque a nivel de agricultura, de productores, esto también es muy necesario. Sí, es súper necesario. Yo la verdad es que cuando empecé a entrarme en el mundo de la agricultura, que para mí era desconocido y bueno, a día de hoy lo sigue siendo, complejo, ¿no? Para mí es otro mundo. Hay que respetar muchísimo porque es complejo. Hay que respetar absolutamente. Pero bueno, que es necesario también que tengan en cuenta toda esa información. Claro, sí, de hecho yo al principio decía, hay que ver, me ponía hasta un poco, me indignaba, digo, hay que ver que en el sector, que en la agricultura no se dan cuenta o no valoran la importancia que tienen los cultivos que están haciendo y cómo estos impactan sobre la salud, todas las propiedades que tienen sobre la salud, hasta que me paré y reflexioné y dije, bueno, pero es que nosotros, los profesionales sanitarios, tampoco somos conscientes de la dificultad, de la importancia del trabajo que hay detrás de aquellos alimentos, de aquellas hortalizas que yo pueda estudiar o que yo pueda luego divulgar sus propiedades. Para que yo pueda hacer mi trabajo, ellos han tenido que hacer antes un trabajo que no nos lo imaginamos. Sí, o sea, que no somos conscientes. Importante tener en cuenta eso, me parece importante. Súper importante, y les tenemos que estar súper agradecidos. Y tenemos que trabajar en conjunto porque con nuestro conocimiento ellos pueden también, el manejo agronómico, que ahora ya está bastante entendido, se puede potenciar de manera natural el que las hortalizas expresen más nutrientes beneficiosos para la salud. Eso ya se está conseguido. Eso se puede hacer de manera natural. Eso, al final, los nutrientes, todos estos colores que tú estás viendo aquí, son un resultado de que la planta se defiende ante adversidades de la naturaleza. Entonces, si tú modificas esas adversidades de manera que no le suponga a las plantas, le supone un poco de estrés, pero ese estrés hace que cambien sus colores y, por tanto, sus propiedades, ¿no? Cada color se asocia con un nutriente y, a su vez, se asocia con una propiedad de salud, ¿no? Por ejemplo, tomate rojo rico en licopeno, que el licopeno es de color rojo, el que le aporta ese color rojo, beneficioso para la salud cardiovascular y la prevención de cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, ¡qué maravilla!, ¿no? Todo lo que... Sí, y eso pasa con todas y cada una de las hortalizas y de los alimentos. Es precioso. Bueno, sí. Entonces ya los productores ya lo tienen claro y están en esa línea. Y luego, como consumidores, yo creo que es interesante que tú nos cuentes, tú además ahora ya también eres madre, tienes un bebé. Tengo un niño de 3 años y una bebé de 3 meses. Y una bebé de 3 meses. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y ahora ya imagino que también, bueno, te planteas más la alimentación familiar. Sí. Sí, yo creo que eso me ha hecho también darme cuenta de la importancia de la industria alimentaria. O sea, no es solamente lo que nosotros podamos saber o hacer en casa, sino qué es lo que están viendo ellos ahí fuera, ¿no? Al final, pues nosotros podemos hacerlo lo mejor posible o a veces tener ciertas debilidades, los adultos como los niños, ¿no? Pero si la industria
pusiera alimentos saludables realmente disponibles para nosotros, no tendríamos estos problemas, ¿no? Yo a mi hijo intento inculcarle, por supuesto, la alimentación más saludable posible. Lo primero, que lo vean en casa. Esto es fundamental, que lo vean en casa. Tú no puedes decirle a tus niños que coman bien si tú no estás comiendo bien, porque ellos imitan, ellos aprenden por imitación. Sí, sí. Entonces esta es la base, pero claro, no solamente te imitan a ti, también imitan pues a los de su clase, a los de su cole, a sus referentes fuera de casa, ¿no? Y ahí fuera pues todavía esta cultura alimentaria pues, no está muy extendida, y luego además los supermercados también y están llenos de alimentos que deberían de estar, no sé si prohibidos, pero sí, tanto. pero que se enfoque los premios de la alimentación infantil y las celebraciones de la alimentación infantil en lo peor de lo peor, ¿sabes? Ya, eso es lo que tampoco eso... tiene sentido, ¿no? O que los menús infantiles, tú te ves una carta de un restaurante medio en condiciones y te ves que el menú infantil es lo peor que tiene ese restaurante y dices, ya, ¿de verdad que le estamos no dando lo peor? Eso. Yo me Sí, quedo, le estamos dando sí. lo peor a nuestros niños, que son los que mejor se tienen que alimentar. Wow, eso me parece, qué reflexión, ¿no? Más importante. Sí, es que es así. Entonces, pues por eso estoy más concienciada todavía en que ya no es solamente este trabajo de divulgación a la sociedad, sino también ayudar a la industria a que se corrija esto, a la industria, a la restauración, a diferentes colectivos, ¿no? Bueno, estamos viendo esta variedad de alimentos tan maravillosa. Y luego para la familia en sí, porque es verdad que ya hemos hablado de la producción, de la distribución y venta. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta del millón. Sí, bueno, no sé, ya que claro, tenemos la oportunidad de escucharte, sí, pues sí, no sí. sé, yo creo que todos necesitamos un poco de ayuda. Claro. También es verdad que los alimentos están muy caros. Sí. Pero precisamente igual ahora las hortalizas y la fruta, pues... es comer sencillo realmente, ¿no? Y tampoco... ¿Tú qué nos dirías? Hay que comer más sencillo. Más hay que comer más sencillo. ¿Y menos elaborado? Sí, o sea, menos procesado. Menos elaborado ya cada uno con el grado de complicación que quiera hacer en la cocina. Sobre todo porque con no hay tiempo. Elaborado, claro. Yo claro. me planteo lo de cuando a veces se decía la dieta mediterránea, que yo decía, vale, sí, pero yo no tengo tiempo de hacer dieta mediterránea en mi vida. Pues una vez más por eso... Eso no me sirve. Claro, por eso es tan importante también el asesorar a las empresas que pongan a disposición elementos mínimos, o sea, alimentos mínimamente transformados que mantengan sus propiedades y que nos hagan la vida más fácil, porque claro, yo te puedo decir, pues que lo ideal es que tu plato se conforme de la mitad hortaliza y fruta, la otra mitad lleve un cuarto de proteína, que puede ser unas legumbres, por ejemplo. Pues ahora las legumbres no tengo tiempo de cocerlas, pues ya hay legumbres que podemos tener en botes, envasadas, que nos aguantan mucho en la despensa y que las podemos tener a nuestra disposición, ¿no? Y luego ese otro cuarto del plato, no sé si lo estás visualizando un poco, ¿no? La mitad de un plato, fruta y verdura, hortaliza y fruta, la otra mitad un cuarto proteína, un cuarto hidratos de carbono que no sean, o sea, que sean integrales, es decir, cereales integrales. Cereales integrales, pues eso, van más allá de la pasta, ¿no? Pues hay muchos cereales que no estamos consumiendo tampoco, estamos sota caballo rey, ¿no? Con la pasta y el arroz y las patatas, pero también pues tenemos el trigo sarraceno, tenemos el mijo, tenemos es que tenemos muchos, ¿no? Ya, realmente. Pero a veces, yo tengo la sensación, a veces, no sé, llevo cocinando 30 años, para mí, para mi familia, y tengo la sensación de que hago siempre lo mismo. Sí, eso nos pasa a no todos, tengo ideas, que es lo nos que más todo. digo, o sea, ¿qué voy a hacer de comer hoy? No lo sé. Claro. ¿Por qué me bloqueo de esa manera? Nos pasa a todos, pero y no porque tengo ideas. Somos un animal de costumbre. ¿Cómo rompemos eso y cómo obtenemos ideas? Muchas veces decimos, no tengo ideas, es que no tengo tiempo. O sea, y muchas veces no compramos ingredientes nuevos porque no sé qué hacer con ellos. Algo ahí nos estresa de todo eso nuevo. Entonces, para eso, una planificación y darle preferencia. Súper importante. ¿Cómo le damos preferencia? Porque al WhatsApp le damos preferencia, al Instagram le damos preferencia, al LinkedIn o al TikTok le damos preferencia. Sí, pero si tú miras ese porcentaje que te dice el teléfono de tiempo que le has dedicado a cada aplicación, si tú lo sumas,
y le quitas un 10%, en ese 10% te digo yo que te saca recetas semanales. Seguro, no te lo digo a ti directamente, pero se lo digo a quien nos esté escuchando, que si al final en la suma de todo ese tiempo quitamos, sí que por eso hay que darle prioridad. Y para prioridad tenemos que ser conscientes de lo importante. Sí, entonces, es que todo va unido. Buscar alimentos nuevos que sean saludables, naturales, frescos, y buscar recetas para elaborarlos de una manera rápida y fácil, pero hay que darle prioridad. Y ahora mismo estamos muy dispersos, aunque tengamos muy poco tiempo, estamos... Tienes razón. Bueno, creo que tenemos que ir terminando. Sí. Me parece, maravilloso todo lo que... estar aquí todo el día. Sí, pero bueno, yo creo que ya algunas claves está bien. Y luego sí que me gustaría comentarte algo que no sé si te apetece, y es que tú también tienes mucha vinculación con la música. Sí, la música también ha estado conmigo desde mi infancia. Vamos. Pues me parece una combinación maravillosa. ¿Sí? ¿Tú cómo lo consigues? ¿Cómo logras esa combinación? Bueno, ahora mismo no lo logro, porque ahora mismo no lo logro, pero es verdad que es una época puntual y yo siempre lo comparo, la sensación que tengo cuando doy una charla, a mí me encanta dar charlas, me encanta, pero es que me encanta cantar, o sea, a mí un escenario me encanta, bien para bonito. Cantar, bien para cantar, para una charla, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta expresar lo que tengo dentro, bien en forma de música o bien en forma de conocimiento, porque creo que estamos faltos de sensaciones, ¿no? De este tipo de conexiones. Entonces, para mí la música es lo que a mí me alimenta el alma. Es muy típico, pero es que es verdad. ¿Y qué tipo de música? ¿Que tú también compones, haces versiones o cómo tienes un grupo? Como compositora yo soy un desastre. Tampoco le he dedicado nunca ese tiempo, ¿no? No lo he priorizado. ¿No estudié en el conservatorio, hice piano clásico, hice canto clásico también. Lo que pasa es que luego cuando me fui a Granada a la universidad no tenía tiempo para todo y creé un grupo de rock. Entonces ahí empecé a tirar por otras vertientes, siempre me ha gustado mucho el rock. Luego en Inglaterra tuve un grupo de samba batucada y cantaba bossa nova y demás. Y luego me adentré más tarde en el mundo del jazz, gracias a mi pareja actual, que también he hecho mis pinitos ahí, pero me da muchísimo respeto. Y aquí hace poco pues tuve una formación de funky blues, pero más funky rockero y así, o sea que bueno, esos son un poquito, y con mi padre que hago boleros por si llega a escuchar esto. Qué bonito, qué maravilla. ¿Actuaste en clase jazz? Sí, yo varias veces. Es un lugar además maravilloso. Es maravilloso. Sí, y además también a veces hacen, o no sé si alguna vez tú, charlas de alimentación, cocina, es que todo tiene que unirse en esta vida, ¿no? Sí. Tenemos que unirlo todo. En clase ya son muy buenos en eso, hacen todo, son maravillosos. Sí, la verdad es que sí, que tenemos que unir aquello que nos mueve y que nos hace estar mejor. ¿Qué nos hace estar mejor? Pues escuchar música a quien le guste, hacer deporte, te guste o no te guste, comer bien. Porque es que hay que comer bien, porque la energía de las células, la que tú hablabas antes, no nos la da el azúcar, como muchas veces se piensa la gente. Necesito comerme algo de dulce porque necesito energía. No, eso te quita la energía. La energía de las células se la dan los nutrientes. Y los nutrientes están en los alimentos frescos, en los alimentos vivos y en los alimentos mínimamente procesados con técnicas de conservación que a día de hoy se puede hacer. Bueno, voy a terminar con una frase muy común, pero no por eso menos sabia. Somos lo que comemos, Ana. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer. Siempre. Gracias.